Muchas gracias, querida Elisa. Aquí estamos. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Cada vez que puedan tener sus cámaras encendidas, estamos muy bien, ¿ok? Para que podamos conocernos y poder interactuar mejor. Antes de continuar, quisiera presentarles a Paulina Lave. Ella va a ser una de las instructoras y también está aquí nuestra hermana Sheila, que también ella es otra de las instructoras. Somos cuatro instructores. El esposo de Paulina también estará con nosotros. Hoy día vamos a tener dos lecciones. Estas lecciones vamos a tener alrededor de una hora, o un poquito menos de una hora, ¿ya? Después, el jueves, vamos a tener las otras 2 horas, las otras dos lecciones, y se terminó el curso porque es un curso abreviado, ¿ya? Listo. Cualquier pregunta, por favor, escribir por el chat. Les explico. Lo que pasa es que yo soy una persona con discapacidad auditiva, pero yo puedo hablar, no hay Hola. problema como ustedes ya escuchan en este momento, pero cualquier pregunta en el chat para que no haya mucho problema. Cuando esté hablando Paulina o los otros instructores, por favor no interrumpir, sino dejar un espacio para que nosotros podamos responder sus preguntas. Cualquier acotación, todo está bienvenido. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Le voy a Ya, dar el lugar a Pauli. sí. Paulina, ella va a dar nuestra primera lección. Hola, hola queridos hermanos, mi nombre es Paulita y yo les saludo en el nombre del Señor y me da mucho gusto que ustedes se interesen en este tema. No sé si está bien sí, tengo volumen completo. Eh, Decirles que el Señor ha permitido que este ministerio empiece a crecer mucho porque hay mucha disposición y hay mucho interés. Y bueno, para el Señor sea la gloria, realmente, ¿verdad? Amén. Eh, eh, bueno, la primera lección se llama La soberanía de Dios, pero yo antes igual quisiera presentarme un poquito. Eh, Mi nombre es Paulina, yo asisto a la Alianza de Maipú y trabajamos en semejantes por lo menos unos 5 años ya. Eh, es un ministerio que el Señor ha usado para que muchas personas con discapacidad y familias que siempre acompañan, que siempre se acompañan, sea como una abertura o una oportunidad para que la iglesia crezca. Así que trae mucha bendición, ¿ya? Entonces, y tengo que retirarme a las 9 en punto porque en mi iglesia tengo la coordinación de la reunión de oración, así que yo termino mi clase y yo tengo que irme, pero yo sé que las dejo en buenas manos. Va a estar Marisol, va a estar Chila también acá, que ellas van a poder responder las preguntas. Y sé que algún día nos vamos a ver presencialmente también y que el Señor nos ayude ahí a vincularnos y seguir creciendo, ¿ya? Voy a abrir la pantalla en este curso. Está ahí. Acá, esperando. Eh, Disculpen, tengo que admitir a las personas que están llegando un ratito. Disculpen, la verdad es que Teresa, mm, admitir todos. Ahí está.
Ya, hermanos, ahora sí. Admití a varias personas, por eso es que nos estuvimos atrasando un poquitito. Eh, este curso es un curso más pequeñito y vamos a ir acá. Eh, la ruta a seguir, que ya se mencionó, Elisa habló de esto, de las 4 lecciones, son lecciones un poco breves, pero son intensas también y seguramente le va a hacer mucho sentido mucho de lo que vamos a ver. Admitir. Ay, listo, listo. Ella es Johnny, eh, que fundó esta organización Johnny and Friends. Ella, seguramente muchos de ustedes supieron de su accidente cuando tenía 17 años. Ella se dio un piquero y al darse el piquero, ella quedó parapléjica, no podía mover sus manos ni sus piernas y, y ella estuvo muy complicada y el Señor hizo un trabajo, un proceso largo, seguramente más para ella, en que vio muchas etapas con respecto también al duelo, como negación, como, eh, eh, disculpen, es que están llegando más personas y yo quiero que, ahí está, a ver, yes, listo. Ella en el proceso que tuvo que vivir entre la negación, entre las ganas las ganas de morir también, de no recibir respuesta del Señor para su sanidad, porque ella estuvo mucho tiempo boca abajo, para ella fue un tiempo muy doloroso y entendió después de mucho tiempo que el Señor que el Señor permitió esto que le pasó a ella para que mucha gente aprendiera, y ella también, a vivir con discapacidad. ¿Ya? Ella funda esta gran fundación de Johnny and Friends, pero también, por ejemplo, tiene un instituto cristiano y es donde nosotros hacemos más allá del sufrimiento con las 16 lecciones que después yo los invito a que también ustedes lo hagan. ¿Ya? Vamos a seguir. Cuatro, ay, verlas. Me dice que hay 4 personas que están esperando, hermano. Voy a admitir, ya admitir todos. Ahí está. Ya, vamos a seguir. Se quedó pegado. Pero hermano, miren, yo igual lo tengo como por acá. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, en Marcos 2 del 3 al 5. ¿Sí? ¿Alguien me pudiese, por favor, ayudar a leer? Pueden abrir nomás sus micrófonos. Leo, hermana, Por favor, sí. ya. Eh, Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Esta historia yo sé que la conocemos varios de nosotros. Hermanos, no puedo avanzar porque se pegó el computador y también el hecho de que personas estén llegando
parece que está más lento el cambio de página, pero vamos a avanzar igual, ¿ya? Esta lección la hemos visto varias veces en nuestra iglesia, en que cuatro amigos llevan a una persona que no puede moverse a Jesús, ¿verdad? Eh, en fijarnos si el Señor sanó a esta persona, que podría hacerlo, porque Él es poderoso. Vamos a fijarnos los cuatro amigos que sí llevan a esta persona. Esta persona, eh, hay una intención de ellos de, de llevar donde saben que puede haber un milagro. Son cuatro amigos de corazón. Seguramente ellos idearon, planificaron esta ida para ver al Señor y pudiera ser sanado, ¿verdad? Pero el Señor cuando vio, no los sanó al tiro, pero sí vio la fe de ellos. Entonces, se puede decir que son amigos compasivos, se puede decir también que ellos vencieron obstáculos físicos, se puede también decir que lograron vencer obstáculos sociales de la multitud, porque ellos no pudieron entrar por la puerta, sino tuvieron que ir hacia arriba y despejar para poder entrar. Entonces ellos, aunque hubieron obstáculos, ellos siguieron adelante. Ellos iban, en vez de detenerse, ellos iban siguiendo. Ellos no se detuvieron. Y bueno, la prioridad del Señor es, es que en vez de sanar primeramente su cuerpo, como quizás pensaban las personas de allá y muchos de nosotros también, él sanó su corazón primero, salvó su alma y luego él pudo sanar su cuerpo. Ahora, la pregunta, ¿somos todos creados a la imagen de Dios? ¿Personas con discapacidad son creados a la imagen de Dios? ¿O quizás Dios se equivocó con ellos? Bueno, vamos a leer aquí y también necesito su ayuda en Génesis 1 del 26 al 27. Sigo viendo a las personas que necesiten. Ahí está. Se pegó a mi computador. Bueno, ¿alguien lo tiene en manos? Génesis 1, 26 al 27. Yo lo tengo, hermana. Ya. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amén. Todos, dice la palabra, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a ir resolviendo esta pregunta juntos. Entonces, ¿por qué o para qué hay personas con discapacidad? ¿Ya? La palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados con un propósito. Y aquí también necesito la ayuda de ustedes en Colosense 1, 15 al 16, por favor, si alguien me puede ayudar. Yo voy a leer Salmo 139, 13 al 16. Colosenses 1, 15 al 16, ¿alguien lo tiene? Sí, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, se podría decir que todos tenemos un propósito y todos estamos completos en el Señor. Verdaderamente es así. La Biblia es muy clara con respecto a las personas con discapacidad. Salmo 139, del 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, con esto podemos ver que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿ya? Vamos a ver si puedo aquí otra vez correr mi power. No, ya, seguimos. Vamos a hablar con respecto a la provisión de Dios. Yo les señalaba en otros cursos que eh, cuando los israelitas tuvieron sus leyes, eh, alrededor de ellos, en todas esas culturas que había alrededor de ellos, los pueblos a las personas con discapacidad a veces las ocultaban, a veces las mataban, a veces eran como herramientas para un circo, era, se consideraban personas sin valor. De hecho, hay una palabra que se usaba muy antiguamente que era minusválido, que era menos valor, porque se consideraban que no tenían peso, que no tenían dignidad, ¿ya? Pero el Señor sí em, provee em, a las personas con discapacidad, les provee, mejor vamos a leer Levítico 19:14, por favor, una persona, y otra persona Deuteronomio 27:18, por favor. El Señor proveyó a estas personas, no las dejó solas, tampoco las dejó abandonadas, tampoco las dejó aisladas, sino que Él, en el pueblo israelita, el pueblo judío, sí tenían valor, sí se veían, eran visibilizadas. ¿Alguien tiene Levítico 19:14, por favor? Levítico 19:14. Sí, No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. amén. ¿Y la otra cita? Deuteronomio 27:18. Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio 27:18. Correcto. 27:18, ¿no es cierto? Así es. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino, y todo el pueblo responderá amén. Amén. Bueno, aquí se presentan algunas discapacidades, pero el pueblo protegía a las personas, eran temerosos de Dios, y como eran temerosos de Dios, ellos respetaban lo que decía Dios con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, ellos eran un ejemplo para los otros pueblos que estaban alrededor de ellos, y era importante para Dios eso, esa parte. Vamos a leer un ejemplo del rey David con Mefiboset, que seguramente muchos de ustedes también deben haberla escuchado o visto o aprendido. Y vamos a leer segunda de Samuel 4:4, por favor. ¿Quién dijo yo? Segunda de Samuel 4:4, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, Gracias por la ayuda. Jonathan, Oh, no se escuchó ¿aló, todo. me escucha? Ahora sí. Saúl tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla, y al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Mm. Bueno, es otro ejemplo que se ve de la responsabilidad que asume el Señor
y las personas que aman al Señor. La historia de Mefiboset es una historia bastante hermosa porque el rey David finalmente lo acoge, lo lleva al palacio, le pone ropa, le da su comida y realmente es una actitud generosa de parte del rey, ¿verdad? Y Dios hace eso. Dios siempre está pendiente de ellos. Ahora, Dios asume responsabilidad por la discapacidad. Dios promete sanidad. Aquí también vamos a leer, hermano. Yo sé que a veces eh, cuesta de repente entender por qué permite sí algunas cosas el Señor, pero vamos a ir viendo de que siempre hay un propósito, ¿ya? Vamos a leer Salmo 146:8 y Isaías 29:18. ¿Alguien me puede ayudar con Salmo 146:8, por favor? Salmo 146, 8. 8. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. Amén. En aquel tiempo, la otra cita, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Siempre hay una promesa de parte del Señor por sanidad. Ahora, Dios tiene el poder para sanar a las personas, así es, pero Dios permite el sufrimiento también para los propósitos, para lo que Él quiera gloriarse. Y eso también lo dice el Señor. Entonces, ¿para qué existe la discapacidad? ¿Para qué? Aquí vamos a leer Juan 9 del 1 al 3, que yo sé que también lo conocen ustedes. Eh, y por medio de este párrafo vamos a extendernos un poquitito. Juan 9 del 1 al 3. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Aquí en el Power había una foto de Nick, eh, de Nick y de Johnny. Y estas personas son ejemplos verdaderamente. Se ve como la actitud en su rostro, eh, el Señor le ha cambiado y le ha dado un propósito, porque uno no pensaría que ellos eh, pudiesen realizarse, o quizás para muchos. Y el Señor le permitió a ellos este proceso para darse cuenta que estaban completos, a pesar de la discapacidad que estaban teniendo, ¿ya? Y ella dice una frase muy bonita, y yo se las voy a leer, está en el Power, pero bueno, seguramente ahí vamos a tener que arreglar esa parte para que ustedes pudiesen ver. Dice ella, la soberanía de Dios está en, sobre y a través de todas las circunstancias, ya sea que en su posición Dios hace o permite el sufrimiento. Se le permitió entrar en la historia humana. Él está involucrado, así como el presente, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y llama mucho la atención porque la soberanía de Dios eh, es, Él es el Dios creador, el Dios que a nosotros nos hizo, el Dios como bien dice, Él es el gran yo soy. Él sabe por qué permite ciertas circunstancias y más adelante vamos a ver algunas finalidades para qué es, pero en el momento preciso Dios usa, utiliza este tipo de circunstancias para que su obra, eh, como dice la palabra del Señor, se glorifique, para que Él se glorifique,
¿ya? Yo no sé si ustedes, bueno, yo eh, trabajé en una agrupación con personas con discapacidad intelectual y el Señor provee a las mamás, a las familias, una capacidad distinta de amor incondicional, de respeto, de paciencia, y se glorifica el Señor a través de estas familias. Y a nosotros mismos también, porque nosotros envejecemos y nos damos cuenta que muchas cosas nos van faltando o muchas habilidades que teníamos vamos perdiendo. Entonces, finalmente el Señor permite todos estos procesos para su gloria y nos da muchísimo más, ¿verdad? Dice también Johnny, voy a leerle su reflexión. Dios no inicia todas nuestras pruebas, incluidas las enfermedades, deformidades, de nacimiento y lesiones, pero en el momento en que nos llegan, son su voluntad para con nosotros por el tiempo y el propósito que Él determine. Eso es soberanía, ¿ya? Él sabe los por qué. Él sabe los tiempos, sabe el futuro, sabe el pasado, sabe historia, sabe ciencia, sabe salud. Él sabe. Verdaderamente en sus manos está nuestro futuro y nuestra vida dependen de él. ¿Ya? La siguiente diapositiva tiene que ver con los decretos de Dios sobre la crisis, la vida y la muerte. Dice así, Dios está en el control de todas las circunstancias, incluyendo el sufrimiento y la discapacidad. Y aquí, hermano, estas citas son un poco fuertes, pero es importante entender que Dios eh, sí eh, controla y permite esto. ¿Ya? Vamos a leer Lamentaciones 3, 37 al 38. Vamos a leer también Isaías 45, 7. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3:3 y Efesios 1:11. ¿Podrían, por favor, ayudarme? Repetimos otra vez. Lamentaciones 3, del 37 al 38. Ya la tengo. Por favor. Ya. Lamentaciones 3, del 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amén. ¿Puedes, por favor, repetir esa cita? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amén. A ver, vamos. La cita, perdón, ¿era cuál para anotarla? Lamentaciones 3, 37 y 38. Gracias. Isaías 45, 7 dice así. Ah, ya, hermano, sí, por favor. Ya la tenía. Yo Dele formo nomás. ya. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Hermano, yo no les podría decir que entiendo perfectamente todo. No, no podría. Y me cuesta mucho de repente que el Señor pudiese mandar algo así. Pero saben que he aprendido a través de este curso que Dios sí permite situaciones que a veces son tan difíciles de comprender y de vivirlas, pero Él es soberano, Él sabe. Y eso igual a mí me da paz porque situaciones que a mí sería para mí muy difícil, sé que el Señor hablaría a través de eso. Y de hecho lo ha hecho en muchas condiciones como enfermedades o como,
no sé, ausencia de mi papá, por ejemplo, muchas cosas. Entonces, si Él tiene este control y si es soberano a todas mis situaciones y a las situaciones de cada uno de ustedes también, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 3 al 3, no sé si alguien la tiene, Sí, en por el nombre favor. de Jesús, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para las tribulaciones. Son fuertes. Realmente yo encuentro que estas últimas citas son muy así como que, eh, que a veces uno no logra comprender, pero el Señor sí permite las cosas para que podamos nosotros acercarnos también a Él. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces yo cuando tengo y paso de repente momentos difíciles, claro, el Señor permite algo para que yo, Paulina, ya diga, ya Señor, sí, tú estás totalmente controlado esta situación, ayúdame a entender o ayúdame en este proceso que tengo para llegar a construir más o a crecer más o a alcanzarte más en la madurez que tú tienes. ¿Ya? Bueno, vamos a ir siguiendo la otra diapositiva que no se ha visto, los tengo ahí bloqueados, es el Dios de la Escritura es soberano sobre la discapacidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces se menciona, por ejemplo, que en el principio eh, no hubo discapacidad. Cuando Adán y Eva llegaron al huerto, ellos, ellos disfrutaron el lugar, disfrutaron de la comunicación con el Señor, se disfrutaron entre ellos. No había discapacidad. En el huerto del Edén no había. ¿Qué pasó? Ustedes, yo creo que también saben el hecho de que el pecado llegó a la vida de ellos, la desobediencia de ambos, todo cambió. Cambió el ambiente, cambió la forma de mirarse, empezaron a tener culpa, sintieron vergüenza, se empezaron a culpar, etcétera, etcétera. Cambió. Y el pecado junto con la muerte, la separación del Señor con nosotros, también hubo una separación. Yo creo que ahí mismo nosotros tuvimos un cambio como humanos y tuvimos un cambio de nosotros con el Señor, entonces enfermedades, discapacidades, el jardín cambió, los animales se pusieron a cazar. Hubo un tremendo cambio, ¿verdad? Y ahí empezó. Pero la ley del Señor, la ley que después Él envió, Él proveyó a las personas con discapacidad una protección, no los dejó solos, no los abandonó. Y eso, como leímos anteriormente, eso fue así. Y ellos eran respetuosos. Incluso Job en una de sus citas también hablaba de que él amparaba, él protegía a estas personas, porque, porque era la ley del Señor y era amor, en el fondo es amor. En los profetas siempre hay y como leímos también algunas citas, siempre está la promesa de que más adelante en el paraíso no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber conflictos, el Señor enjugará las lágrimas, el Señor dará vista a los ciegos, el Señor dará eh, nuevamente sonido a las personas que no tienen discapacidad auditiva, las personas que tienen discapacidad del desarrollo mental e intelectual, el Señor, el Señor los va a sanar, ¿verdad? Ahora, hay ciertas condiciones, hermanos, que son condiciones, no son enfermedades, que quizás también ahí hay que hacer una aclaración. Yo nací con mi pelo oscuro y es una condición que tengo. Bueno, podría cambiarlo si me tiño, posiblemente,
pero es una condición que uno tiene, como los ojitos, del color, bueno, que también en mucha gente se cambia, pero me refiero a que son condiciones, las discapacidades, ciertas discapacidades son condiciones, no son enfermedades, entonces no es que voy a darle un remedio y la persona se va a sanar, no, es una condición de por vida. Pero las enfermedades no, pues las enfermedades, si el Señor quisiera sanar, amén, Él lo puede hacer como Él quiera, como Él quiere. Eh, Eso es, aquí voy a parar un poquitito esta pantalla que no se movió y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Yo sé que por ahí levantaron la mano y yo no respondí porque quería tratar de que esto fuera un poquito más rápido. Y ahí tengo a Teresa que tiene la manito levantada. Por favor, no se escucha mi hermana Teresa. El micrófono. Mm. Ahí sí. Buenas noches. No he levantado la manito, no sé si habré Ah, movido algo. ya, Estaba pensé que atenta. había levantado. Bueno, si ustedes se dan cuenta, discapacidad igual ha cambiado la historia porque al principio era una condición que no tenía dignidad, las personas no estaban ni en los colegios, eh, tampoco de trabajar. eh, y durante todo este tiempo ha habido cambios. Son pequeños cambios, creo yo, porque muchas personas con discapacidad, aunque tengan por protección ley, en que tienen que trabajar y le dan ese porcentaje dentro de la empresa, aún falta, y uno ve muchas personas con discapacidad no teniendo este desarrollo personal que muchos de nosotros tenemos. Pero el Señor ha provisto una mirada distinta al tema de discapacidad, de verlos como personas que para el Señor son especiales y son importantes y que ellos también pueden trabajar y ser equipo en una iglesia. Y muchos de nosotros tenemos discapacidades y muchos de nosotros, el Señor nos ama como somos. Y esto es lo que semejante en el fondo trata de orientar o de guiar. Este es un curso más pequeñito, pero en el curso más grande a uno le dan herramientas para saber conversar, también para saber guiar, para llevar una clase, por ejemplo, de escuela dominical o para formar un grupo de adulto mayor también o hacer algo en nuestra iglesia local me refiero. Entonces esto se abre con la ayuda del Señor porque ellos muchas veces no han llegado a la iglesia porque no hay rampas, por ejemplo, porque tampoco hay baños adaptados, porque tampoco hay un intérprete, por ejemplo, de señas. Nos falta mucho, pero al fin y todo el Señor, a través de los operativos y a través de los retiros, ha permitido que nos involucremos un poquito más. Y eso, hermano, yo los felicito a ustedes porque sé que el Señor le ha puesto en su corazón y en su mente trabajar y servir, porque ellos sí necesitan formar parte del cuerpo del Señor y necesitan trabajar sus dones y talentos dentro de la iglesia del Señor. Y ustedes son una puerta de entrada a las iglesias de ellos, de ellas, o también de nosotros que también de repente tenemos nuestras discapacidades y el Señor permite que crezcamos. ¿Sí? No sé si habrá alguna pregunta. Ahora viene una segunda lección después de las preguntas que lo va a realizar Marisol. Yo lamentablemente me tengo que ir, pero yo los dejo en buenas manos. Eh, ¿Alguien? O quizá un comentario también, ¿puede ser? Aquí estamos, entonces Ah, muchas gracias, Pauli, por tu participación y me gustaría, yo sé que en Marisol, este momento tenemos 48, es ¿sí? que abrió su micrófono Sicto y Ruth. Se abrió un micrófono.
Sí. Sí, Por favor, cerrar los micrófonos, ¿sí? No, hola, querían compartir algo. sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Pastorcito y Ruth acá, mi esposa. Quisiera preguntar, en los casos que han habido operativos con las personas con discapacidad, ¿se han encontrado con estas personas en que totalmente ellos se sienten a gusto o no a gusto con la realidad que les toca vivir en sí mismos? Me gustaría saber eso, si ellos están conformes con cómo ellos, cómo ellos han nacido a la vida o desconformes. Me gustaría saber eso. Hermano, pastor, perdón. Dentro de todo el proceso que el Señor hace en las personas con discapacidad, eh, hay como 5 etapas, porque es un proceso de duelo. Entonces, al principio se podrían como negar, decir, porque a mí, ¿me entiende? Es como lo que pasó en Johnny, que son etapas en que realmente son muy desalentador, todo este proceso emocional que se tiene irracional, porque estaba consciente, por ejemplo, de todo lo que le pasaba. Pero hay personas que no, porque depende de la discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad intelectual no siempre están conscientes de que tienen un síndrome. Por ejemplo, en el caso donde yo trabajé, eran personas con discapacidad intelectual y ellos no tienen esta conciencia de que tienen una condición. A veces sí, a veces no, pero yo diría que no. A veces las personas que más tienen su proceso así como muy fuerte en la familia, son los padres, por ejemplo, porque ellos se proyectan más adelante. Entonces piensan que si ellos no están, estos hijos van a estar solos. Pero finalmente depende de la discapacidad, depende de la persona, pero el Señor igual hace un proceso de aceptación de la discapacidad. ¿Sí? Ya, bueno, yo me Yo despido, quiero Marisol. hacer un Ah, alcance, quizá sumar un poco a lo que hemos estado hablando de un versículo que quizás podría agregar a la lista de los que se han leído, Lucas 14:13, sí, sí, que vamos a habla hablar de... de, no sé si yo me lo perdí a lo mejor, o... No, pero vamos a hablar de Lucas, no te Ah, preocupes. ya. Pero sigue Pero nomás. me gusta mucho ese pasaje igual porque habla de cuando hagas banquete invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ay, Y de alguna forma lo que Jesús hace igual es más que, como se dice, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene el concepto de que Jesús va, ve a un enfermo y lo sana. Y ese enfermo sanado ahora tiene valor. Sí, antes no tenía, pero ahora tiene valor. Pero en este pasaje se ve a un Jesús que invita a la persona con la condición que tiene, al banquete que hace referencia obviamente a cuando estemos con Él en su reino, ¿no? Cuando estemos todos juntos. Yo creo que es interesante cómo Sí. Jesús trabaja o hace que las personas que tienen neurodiversidad sean valoradas, no porque sean sanadas necesariamente, sino por lo que son. Así que eso igual quería aportar. gracias, hermano Camilo. Bueno, yo, hermano, me despido y espero que el Señor nos ayude y nos haga más sabios, nos haga más empáticos, nos haga más solidarios. Y también yo les doy gracias al Señor por ustedes, por esta capacitación y que el Señor les bendiga. Marisol, ahora sí, Marisol. Ok, ahora sí. Me da mucho gusto de poder conocerlos a cada uno de los que están con cámara. Me gustaría, dentro de lo posible, que se ponen cámaras mucho mejor, puesto que no me gusta hablarle a la máquina, aunque hay algunos que tienen Zoom, ¿ok? Gracias, Maritza. Eh, a que, eh, hermanos, ahora vamos nosotros a ver la lección número 2, que es la teología del sufrimiento. Lo que el hermano Camilo estaba diciendo es muy cierto. Eso también lo tratamos dentro del curso.
Pero antes de comenzar, por ejemplo, aquí la lección del sufrimiento, Jesús es nuestro modelo de sufrimiento, pero nosotros muchas veces no entendemos cuál es la soberanía de Dios en cuanto a lo que significaba cuando hablábamos de la soberanía de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que como la Biblia dice, y Dios vino y sanó a los enfermos, como decía Camilo, pero no sanó a todos, no los sanó a todos, pero no quiere decir que Dios no tenga poder. Ahora yo quiero contarles algo de mi vida personal para que podamos entendernos y cómo yo aprendí sobre la soberanía de Dios y el sufrimiento y que me hizo una de lo que Dios ha hecho en mi vida. En primer lugar, que quiero compartirles de que yo no nací con problemas auditivos, o sea, sorda, no. Yo soy hija de padres pastores. Éramos misioneros. Y cuando éramos todos pequeños con mis hermanos y mis padres, nos fuimos nosotros a otros países centroamericanos. En Panamá a mí me entró un virus, pero yo no sentí nada. Resulta que como a unos meses después, al año más o menos, volvimos a Chile. El virus en mi cuerpo se avivó y por cambios de clima, la alimentación y todo, todo lo diferente de los países. Resulta de que yo un día, y yo lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, yo era un día viernes y yo me fui a acostar, toda mi familia ya, chao, chao, porque sabes que a mí me encantaba la música. Me tocaba tocar guitarra, dar ofrenda, estar con los jóvenes, estar ahora con las personas adultas, etcétera. Hacía todo. Pero que resulta de que ese viernes yo me fui a acostar y entonces cuando me levanté el sábado en la mañana, no escuchaba nada, pero yo no me di cuenta. Resulta de que yo dije, uy, mi cabeza, porque la sentía así muy grande y también la sentía como lleno de líquido, como inflamada. Y yo, que qué raro. Decía, yo me siento mal. Y me levanté y quise caminar y era como si caminaba en el aire. Y yo dije, eso no está bien. Pero una de mis hermanas que dormía en el cuarto conmigo en esa época, resulta que tomó un cojín y ¡pa! Me lo tiró. Y yo me di vuelta, porque yo estaba como a espaldas de mi hermana. Y mi hermana comenzó a hablarme y se asustó. Y yo dije, qué raro, me está hablando sin voz. Yo le dije, a ver, háblame de nuevo. Y mi hermana me comenzó a hablar y me di cuenta, no te escucho tu voz, pero tampoco me escucho a mí. Me quedé sorda. Yo tenía 18 años en esa época. Entonces mis padres vinieron, oramos y me llevaron a los doctores. Me encontraron tumor y tumor en los oídos porque se me había formado una infección llamada colesteatoma. Los tímpanos se revientan y esa piel se va formando un tumor. Resulta de que yo tenía como muy grave los oídos en ese momento porque ya estaba con la inflamación de la cabeza y del cerebro. Los doctores dijeron, no hay que operarla urgente, si no, este líquido se va a ir al cerebro. Me operaron 3 veces, pero nunca más volví a oír. Quedé completamente sorda de los dos oídos. Yo tenía 18 años, un mundo entero hacia mí y de repente como si me hubiera pegado frente con una pared, un choque emocional, pero también espiritual y físico. Pero llegó un momento dado, con el tiempo, pasó el tiempo un poco y yo comencé a llorar y me arrodillé en la cama y comencé a orar y yo le dije a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está este Dios que nosotros cantamos, adoramos, oramos, le damos ofrenda, tocamos guitarra, todo? ¿Dónde? ¿Dónde está este Dios? ¿Es realmente un Dios real y verdadero? Por favor, revélate a mí. No me voy a parar desde de aquí
arrodillada en oración, no me voy a parar hasta que tú te reveles a mí. Y comencé a llorar porque estaba muy convulsionada, por supuesto. Y de repente oraba, lloraba, lloraba y lloraba. Y de repente escuché la voz de Dios que me decía, no está en ti el saber el porqué de todas las cosas. Lo tengo yo todo en mi sola potestad y señorío. Yo tengo un propósito para tu vida. Confía en mí. Y su voz se fue. Entonces, todo lo que yo estaba convulsionada dentro de mí, esa tristeza y esa realmente esas emociones que no podía manejar, Dios me dio mucha paz cuando escuché su voz. Y de ahí en adelante comencé a tener como una relación más cercana con Dios. Dios fue guiando mi vida. Y en este momento yo tenía 18 años cuando me pasó eso. Ahora yo tengo 64 años. Han pasado más de 40 años, mucho más. Entonces, cuando el cerebro pierde algo, entonces la plasticidad, habilidades o nuevas neuronas para que por la pérdida que uno ha tenido. Entonces, lo primero que hice y se desarrolló en mí fue la lectura labial, porque el cerebro nunca olvida. Y nunca me he olvidado cómo suenan las voces, o cómo suena el mar, o cómo suena un pajarito, en fin, o cómo suena una guitarra. Pero como pasa tantos años sin oír en silencio, también se pueden olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, algunos acentos. ¿Cómo se pronuncia una palabra que no es español, que tiene, por ejemplo, un apellido en otro idioma? Entonces, son solo cosas, son detalles. Ahora eso no significa que, uy, ahora yo estoy feliz de la vida, qué buena la voluntad de Dios, amén, amén. Así no es. También hay que ser muy realista. Entonces, yo aprendí que la soberanía de Dios no era como con lo que yo me imaginé en mi vida, lo que yo soy como persona, sino que Dios es soberano porque Él tiene propósitos en nuestras vidas. Actúa con propósito. Aunque no podamos entender el porqué de todas las cosas que nos suceden, Dios actúa con propósito. ¿Qué pasa con el sufrimiento que provoca estas situaciones? Este sufrimiento es una teología en cuanto nosotros pensamos, Dios soberano es, pero también Él sabe y Él entiende cuál es nuestro sufrimiento, porque todos hemos sufrido algún tipo de sufrimiento. Pero la discapacidad, cuando llega a la casa, cuando llega a la familia, la discapacidad, todos sufren. Papá, mamá, hermanos o todos los que viven en su casa. Entonces, Dios me ha hecho ver muchas cosas durante todos estos años. No podía entender muchas cosas, pero Dios me hizo entender que lo más importante no es la sanidad física, es la sanidad emocional, la sanidad espiritual, la sanidad que hay en la vida de uno, más que la vida física. Porque yo siempre digo algo, ¿de qué sirve que tú y yo sí tengo una discapacidad, pero usted por ejemplo, no tiene discapacidad, pero sí tiene todo su cabeza, su cuerpo. Usted puede andar por donde usted quiera, puede oír lo que quiera ver, pero si usted no tiene sanidad emocional, si no hay una sanidad espiritual, ¿de qué sirve tener un cuerpo entero? Entonces Dios a mí me mostró esta situación y también me llamó al ministerio. Les comento que eso pasó muchos años después. Yo pertenezco a la iglesia cuadrangular y en este momento soy pastora de un ministerio de discapacidad, igual que semejantes, porque yo participo en semejantes, así que todo lo que hemos aprendido en semejantes también lo llevamos a la iglesia cuadrangular. Entonces, queridos hermanos, yo sé que muchas veces nosotros preguntamos a Dios, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo hiciste? Pero Dios dice algo. Dios dice, yo soy el alfarero y tú eres el barro. Entonces, ¿estamos en las manos de Dios o no? Sí.
Estamos en la mano de Dios. Dios tiene poder sobre la discapacidad. Sí, tiene poder sobre la discapacidad y sobre el sufrimiento. Las preguntas frecuentes de cómo usted y yo podemos entender el sufrimiento. Una mamá que tiene un hijo con discapacidad puede decir, mi hijo vino al mundo para vivir la vida humana, que fue su discapacidad de por vida, dejando todo como lo hizo Jesús, dejando su trono, vino y se humilló como hombre, como un ser humano, para poder vivir como nosotros. Entonces, Jesús ha experimentado también el sufrimiento. Nosotros podemos encontrar muchos textos bíblicos donde nosotros vemos que Jesús experimentó el sufrimiento. Por ejemplo, de los líderes religiosos. Los líderes religiosos hicieron, por ejemplo, ofendían y buscaban una forma de matarlo, de buscarlo, de atraparlo. No lo querían, no lo aceptaban en su sociedad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado el rechazo también? Un rechazo porque tenemos discapacidad o rechazo porque somos cristianos, etcétera. Nosotros también hemos experimentado ese rechazo. Yo no digo que sea fácil tener una discapacidad, tampoco es tan difícil, pero en mi caso personal, como yo les he hablado, yo también he recibido a veces, no a estas alturas de mi vida ya no me importa, la verdad, pero antes, al principio, cuando yo quedé con discapacidad, sabe que una persona de la iglesia, yo iba caminando con mi mamá y yo la encontré ¡pum! En la calle, ¿ya? Yo leía los labios, pero la hermana no sabía. Y resulta que va y le dice a la hermana, a ver a mi mamá, la pastora, qué sé yo. Le dice, pobrecita la Marisol, ya no sirve para nada. Está sorda. Lo único que tiene que hacer es estar en la casa. ¿Sabe Dios haciendo qué? Puede estar tejiendo, ¿eh? Como Penélope. Y me dio una raya para que le cuente. Me dio una tremenda raya. Yo le dije, ¿qué le pasa a esta señora? Por Dios, ¿qué le pasa? Pero esta señora nunca supo que yo le había leído los labios, pero me dio harta rabia, no le voy a decir que no, ¿para qué voy a mentirle? El sufrimiento, un rechazo social sobre la discapacidad. ¿Acaso todos los sordos son iguales? No. ¿Acaso las personas con discapacidad son todas iguales? No, tampoco son iguales. Por lo tanto, Jesús sufrió y experimentó todas las circunstancias que nosotros podemos estar experimentando como individuos o como familia. También estuvo abrumado por el dolor y el sufrimiento y la soledad. Por ejemplo, cuando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O cuando estaba en el Getsemaní y le dijo a los discípulos, por favor, esperen, oren. Y yo voy al Getsemaní, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es la oración del Getsemaní, donde Jesús estaba, pero con una angustia total y hasta el sudor era de sangre, o sea, al máximo del sufrimiento. Entonces podemos ver que Jesús también nos puede comprender. El sufrimiento es el gran común denominador, porque todos experimentamos dolor de alguna manera en nuestras vidas. Nosotros también tenemos un dolor físico, espiritual, emocional y social. Estos dolores son todos parte de nuestras vidas. Pero para la persona con discapacidad es más fuerte. Por ejemplo, tienen más depresión. La persona con discapacidad en el sufrimiento puede tener una baja autoestima mucho más fuerte que el común. Y también las circunstancias, la persecución porque somos cristianos, porque tenemos discapacidad, etcétera. Entonces, la persona con discapacidad en el sufrimiento social, por ejemplo, tiene menos oportunidades laborales. Sí,
¿Quién le da trabajo a los ciegos? Dígame, muy poco. A los sordos de nacimiento que yo he conocido y he trabajado en sociedad bíblica, actualmente trabajo ahí, las personas sordas no les dan trabajo así como, uy, te vamos a pagar un montón, le pagan así de poco y trabajan mucho más horas. Pero si el sordo, por ejemplo, nace sordo, no tiene vocabulario, no tiene no tiene un sonido de la voz que la persona le entienda. Entonces, ¿quién aprende lengua de señas? ¿Dónde están los intérpretes? Hay que buscar. Y en las iglesias, ¿dónde está el intérprete? ¿En su iglesia tiene intérprete? En su iglesia tienen personas sordas, tienen rampas, tienen baños adaptados. Hay muchas cosas por hacer, pero vamos por paso, vamos haciendo las cosas que necesitamos hacer, porque todos tenemos que tener este sufrimiento común denominador es para todos, porque todos hemos sufrido de alguna manera. El hecho de solamente usar lentes ya es un cierto tipo de discapacidad. Así que vamos entonces, nuestro sufrimiento, Dios no ofrece consejo, Él se ofrece a sí mismo. Es hermoso saberlo. Sabes que cuando yo lloraba por haber quedado sorda, lloraba y yo le decía al Señor, Señor, ¿quién soy yo ahora? Si yo antes era Marisol que escuchaba, era oyente, como le decimos, oyente. ¿Y ahora quién soy? Si yo ahora estoy sorda, ¿quién soy? Sin embargo, Dios me dijo a mí también, a mi espíritu y a mi alma, tú eres mi hija y yo te amo. Entonces es lo mismo que Dios le dice a cada uno de ustedes, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te amo. Pero la persona con discapacidad necesita entender que Jesús se da a sí mismo, o sea, Él está en nuestro sufrimiento, Él está ahí con nosotros. En el Salmo 18 se convierte en fortaleza y libertador al que está buscando el significado de su vida. El Salmo 10 Él se convierta en el padre de huérfanos. Yo siempre me acuerdo de una situación que se me presentó cuando yo estaba en los primeros meses o primeros años de estar quedando sorda. Yo lloraba y yo no sabía qué decirle a mi papá y a mi mamá, que Dios me había hablado, pero mi papá y mi mamá sufrían. Pero un día mi papá venía caminando por el pasillo de mi casa, de la casa donde vivíamos en ese tiempo, y yo le dije, papá, y no, se me quebró toda la voz y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y mi papá se acercó a mí y me dijo, mijita, hija, y me abrazó y me hizo cariño en la cabeza y lloré, 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 como que se me hubiera desahogado. Es como que en ese momento, después con el tiempo, me di cuenta de que ahí había sanidad, porque me desahogué, porque pudo consolarme. Pero Dios, al tiempo después, Él me dijo, así como tu padre te consoló, así como tu padre te abrazó, así yo soy tu padre. Yo soy tu padre al que está contigo, que está contigo ahí en tus momentos difíciles de dolor. Ahí está, así estoy yo contigo. Yo soy tu padre. Eso me dio una confianza increíble de saber que Dios estaba ahí conmigo, como un padre. Cuando lo necesitamos como un amigo, ahí está Dios como un amigo fiel. Cuando lo necesitamos como alguien más de protector, Él es nuestro protector. O sea que Él suple todos los momentos y las áreas de sufrimiento que podamos tener. El Éxodo capítulo 15 dice que Jesús se convierte en el sanador del enfermo. Y en Isaías capítulo 9, Él es el consejero admirable. Al confundido y deprimido, ahí está Dios, en un consejo, en una presencia real, pero real. Entonces a lo que vamos nosotros en este momento a entender tanto de la soberanía como del sufrimiento en nuestras vidas, la soberanía de Dios, Él está presente en nuestras vidas. Entonces, lo que tú estás viviendo en este momento, ¿tú realmente has escuchado la voz de Dios en tu vida? ¿Has escuchado este consuelo que tú necesitas? Esto de volver a nacer, esto de volver a empezar de nuevo en nuestras vidas.
Porque es así la vida. Necesitamos volver a crecer cada vez más. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muchos de ustedes tendrán alguna razón, pero aquí hay algunas razones basadas en las Escrituras. Uno, guiar a otros a Cristo por medio de nuestro sufrimiento. Guiar a otros a Cristo. Número uno. Número dos, si yo voy muy rápido, por favor me escriben en el chat y yo me calmo un poco. Sino que estoy muy emocionada, estoy hablando muy rápido, no sé. Por favor. ¿Ya? Número dos, cultivar el quebrantamiento y la dependencia de Dios. Entonces, ¿por qué permite Dios el sufrimiento en nuestra vida? Uno, guiar a otros a Cristo a través de nuestro testimonio. Dos, cultivar el quebrantamiento y la dependencia de Dios. Tres, transformarnos hacia la semejanza de Cristo. Cuatro, enseñarnos compasión. Y cinco, darnos una perspectiva eterna. Quiere decir, este sufrimiento que hemos vivido aquí en esta tierra, pero tiene una perspectiva eterna. Vamos a estar en el cielo con Jesús. Ese día que estemos con Él ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, no va a haber discapacidad. Pero mientras vivimos en esta tierra, tenemos que estar, sabemos que aquí no es para siempre. Las cosas negativas, la discapacidad, el dolor, la enfermedad, no es para siempre, pero tampoco es para siempre la alegría, todas las cosas. La vida no es para siempre, todo se termina en algún momento. Entonces, tendríamos que tener esta paz en nuestra alma. Voy a volver a repetir porque las razones basadas en las escrituras, por qué Dios permite el sufrimiento, por si acaso alguno está escribiendo. Primero, uno, guiar a otros a Cristo. Dos, cultivar el quebrantamiento y la dependencia de Dios. Tres, transformarnos hacia la semejanza de Cristo. Cuatro, enseñarnos compasión. Y cuatro y cinco, darnos una perspectiva eterna. El contraste que nosotros hacemos en este momento de nuestras circunstancias es que nuestra propuesta es contrastar al mundo perdido en el que vivimos con la bondad del plan de Dios para nuestras vidas. Dios permite una forma de maldad, que es el sufrimiento, para exponer otra maldad, otra forma de maldad, que es el pecado. Eso lo dice Johnny Erickson Tada. Pero el contraste es, aquí me está hablando, voy a ver el chat, pero perfecto. ¿Podría repetir los puntos del 1 al 5? Estaba anotando. Dice Paz Muñoz, por supuesto que sí, no hay ningún problema, que lo repetimos ahora. Listo, volveré a repetir los cinco para que Paz pueda anotar bien. Uno, guiar a otros a Cristo. Dos, cultivar el quebrantamiento y la dependencia de Dios. Tres, transformarnos hacia la semejanza de Cristo. Cuatro, enseñarnos compasión. Y cinco, darnos una perspectiva eterna. Ah, mira, alguien lo escribió aquí, ¿ven? Aquí en el chat está escrito muy bien. María Jesús, maravilloso María Jesús. ¿Dónde está la María Jesús que no la veo? A ver. Gracias, María Jesús. Eres increíble, muchas gracias por ayudarme.
Bien, bien, bien. Listo. Ok. Vamos entonces a continuar. El co- Ahora vamos a ver víctimas o victoriosos. Cuando pasamos por el momento de la discapacidad o cuando pasamos cada uno de nosotros en situaciones difíciles, cuando tenemos una enfermedad como el cáncer, etcétera, que son tan difíciles ahora, eh, muchas personas con discapacidad no se consideran a ellos mismos como víctimas, más que el resto de la humanidad. Ejemplo, por ejemplo, yo que estoy sorda hace muchos años, yo no me considero persona con discapacidad. Ah, claro que si cuando me habla por teléfono, obvio que no lo voy a entender, si no me llame por teléfono, pero sí me pueden escribir. Por ejemplo, yo leo los labios, entonces yo me la encuentro a usted, por ejemplo, en la calle, ¡pu! Hola, ¿cómo está? Y usted me habla y yo le respondo. Entonces, ningún problema de discapacidad. Solamente que hay algunas veces que sí, obviamente, cuando las personas no hablan bien, no modulan y me hacen... Y yo digo, ¿qué dijo? Pues, no, no más. Ay, qué raro, qué difícil, no moduló, no tiene expresión facial, no dice nada. Ay, qué difícil. ¿Me entendió? Me dicen, amén, amén. Digo yo, nada, no entendí nada. Ay, qué terrible. No. Entonces somos víctimas o victimarios. Entonces, en el momento que nosotros adquirimos una discapacidad o una enfermedad, generalmente asume un poquito de ser víctima al principio, porque nosotros vivimos el duelo, un duelo, el duelo donde uno llega porque uno perdió una parte del cuerpo, mis oídos. Entonces yo también viví el duelo. Todos hemos vivido cierto duelo. No, no, no acepto, no lo acepto. Después, bueno, ya lo acepto. Y después ya nos conformamos y Dios nos va ayudando y abre puertas a nuestras vidas. Pero en un momento dado hay que tomar una decisión. Todas las personas tenemos que tomar una decisión. ¿Yo soy víctima o soy victorioso? ¿Cuál? Por como dice la Biblia, delante de ti yo he puesto la vida o la muerte. Decide, decide. ¿Qué decides? ¿La vida o la muerte? Yo decido la vida, porque dice la Biblia, decide pues por la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que nuestras decisiones van a influir en la vida de nuestros hijos, en la vida de todas las personas que nos rodean en nuestro pequeño mundo. Entonces tenemos que tomar una decisión. Ahora, la persona con discapacidad se deja llevar porque la sociedad le dice, pobrecito, pucha, pobrecito. Entonces, la persona con discapacidad, si nace con una discapacidad, va a asumir ese rol de pobrecito. Y entonces esta idea es bien difícil sacarla de su mente, de su alma, pero con Dios todo podemos hacer, obviamente, con mucha paciencia, con mucho amor, mostrándole a la persona con discapacidad que no es una víctima, sino que, bueno, la vida también es así. No vamos a ser perfectos, nadie es perfecto, pero existe más sufrimiento, no como el resultado de la discapacidad, sino como una consecuencia de las actitudes y acciones de los individuos y de la sociedad. Entonces, o yo le hago caso a la gente, todo lo que me dicen, pobre, no sirve para nada. Claro que sí sirvo. ¿Quién dijo que no? Entonces, cuando otra persona me insulta, o sea, ya no me insulta porque ya ni me importa. Miro para otro lado. ¿Qué dijo? No tengo idea, no sé. Miro para otro lado. Pero si no, cuando a mí me afectaba mucho, fue el principio, obviamente me afectaba mucho. Especialmente la iglesia, la gente de la iglesia que insultaba y me decía, oye, tienes un pecado. Tú tienes un pecado escondido. Por eso Dios no te sana. Y que otra vez. Ya, y le decían a mis papás que ellos eran pastores y le decían, ¿ustedes no son pastores? ¿Por qué no oran por su hija para que Dios la sane? Ustedes no sirven, no saben orar o algo así. Eso es mentira. Eso es solamente una cultura social religiosa donde no está correctamente entendida la soberanía de Dios y el sufrimiento en nuestras vidas. Así que vamos a ir viendo.
La normalidad, por ejemplo, uno le dice, ah, tú no eres normal. Otra cosa que me da bastante rabia, no le digo que no. Yo, "Ah, usted me ve anormal. Usted me ve normal, no, yo no me veo normal. Entonces, ah, usted no es normal. Pero este es un concepto de construcción social. Tu hija no es normal. A mi papá le decían, ah, que el pastor Zárate tiene una hija enferma. Era yo. Y yo le decía, ¿yo? ¿A dónde está la enfermedad? No la veo. Porque yo, la sordera no es una enfermedad, es un estado. Por ejemplo, las personas que tienen TEA no es una enfermedad, es un estado de la persona. Entonces, la normalidad es todos somos normales a los ojos de Dios. Cuando demostramos resistencia y aguante, cuando nos mantenemos buscando las cosas que no se ven, esto es una vida cristiana normal. Yo no estoy, no estamos viviendo la discapacidad a través de las normas sociales ni religiosas. Estamos viviendo una vida cristiana normal, cerca de Dios, escuchando su voz, su guía. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Si yo no le hiciera caso a lo que Dios me estaría diciendo a mí, ve tu ministerio, yo no estaría hoy con ustedes aquí. Pero yo tengo que hacerle caso a quién? A Dios. Dios me mandó, ok, Dios me mandó. Dios me dejó sorda, bueno, pero Dios me dejó hablando, así como ustedes se han dado cuenta que me encanta hablar. Entonces, Dios es parte de nuestra vida siempre. Johnny Erickson dice en silla de ruedas, mi cruz no es mi silla de ruedas, sino mi postura, o sea, la actitud de la vida. Yo creo que eso es muy importante, porque si nosotros adquirimos una discapacidad, lo importante es la resiliencia, la actitud y la fe en un Dios real y verdadero. Si tú no tienes esta convicción de Dios en tu vida, va a ser difícil, muy difícil la vida con discapacidad. No quiere decir que uno siempre esté riéndose, no, uno también sufre pérdidas, tiene que vivir los procesos de madurez emocional y espiritual que hay en la vida. Entonces, tenemos que ver nuestra actitud frente a la vida y frente a la discapacidad. Mitos religiosos de la discapacidad. Hay muchos mitos en nuestras iglesias. Les voy a contar una cosa. Algunos piensan que son ángeles especiales. No, sea mi angelito, mi angelita. Dos, son santos inocentes. ¿Qué más podrían ser? Totalmente inocentes. Nos dan lecciones muy objetivas y oportunidades para un servicio desinteresado como la Madre de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Oh, así nuestro corazón tan amable. Pero no es así. Podemos ser. Esos son mitos. No siempre las personas con discapacidad van a recibir tu ayuda. Tú le tienes que pedir permiso, ¿sabías tú? Permiso para orar por ella. Tú le dices a la persona con discapacidad, ¿puedo orar por ti? Si la persona dice sí, ah, ok, oro. Si la persona dice no, no quiero, ok, la respetas. Y después ora por ella en secreto. Ora por ella. Pero tenemos que tomarla porque las personas con discapacidad es siempre cuerpo, alma y espíritu. Siempre. Igual que tú, igual que yo. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, hasta el momento, falta poquito para terminar la lección, pero me gustaría saber si hay alguna preguntita por aquí. Pueden escribirla en el chat, ¿ok? Si hay alguna pregunta, pueden ir escribiendo en el chat. Si hay alguna acotación, algo, no hay ningún problema, ustedes lo escriben. ¿Ya? Bien. Puntos de vista errados de la sanidad. Eso es lo que yo he compartido un poco de mi experiencia personal, pero acá dice, en más allá del sufrimiento aprendemos que puntos errados de la sanidad dicen así. Si tú tienes suficiente fe, serías sanada o sanado. ¿Cierto? ¿Verdad o mentira?
Mentira. Ya, hagamos una cosa. Eso. Muy bien, querida Elizabeth Salazar y Antonia. Bien. Así me gusta. Yo estoy mirando la cara. Hagan gestos. Sí, pues todo el mundo me escucha, nomás se van a aburrir. No, no. Por favor. Despierten. Aquí estamos. Entonces yo digo, si tú tienes fe suficiente, serías, sí, serías sano. Eso en la iglesia, malo. Eso no es verdad. Ya. Si eres lo suficientemente bueno, serías sano. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, falso. Porque por la bondad, exacto, Alicia, muy bien. Sí, Elizabeth y Antonia, esos son los que me gustan, que me están ayudando, ¿ves? Ya, bien. Es falso. Porque no por nuestras obras vamos a ser sanos o por nuestras obras Dios nos va a dar lo que queremos. No. Si tú y yo no podemos manipular al alfarero. El alfarero es él y nosotros somos el barro, así que estamos. Ya, otro punto. Puntos de vida equivocados para guiar a una persona en esta situación. Pregunta sobre la cantidad de fe. ¿Tiene poca fe? ¿Tiene mucha fe? Nada que ver, por favor, no se lo diga a nadie. Por favor, no cometan el error de decir eso, así como me lo dijeron a mí al principio, ¿cómo sería? Yo digo, ¿cómo va a ser posible que las personas de la misma iglesia tengan tan poco cerebro? Digo yo. Pero bueno, así es, así es. Ya. Y lo otro es la desesperación y el desánimo. Ah, no, si tú tienes fe, no, no te tienes que deprimir, no te tienes que desanimar, Dios lo sabe todo. Malo. Le voy a decir por qué, porque estas son solamente frases religiosas, pero no está siendo eh, colocándose en el lugar de la persona. Si yo me quedé sorda y usted me dice, no te preocupes, no te preocupes, Dios lo sabe todo, pero soy yo la que estoy sorda, no usted. Claro, si usted, por ejemplo, usted llega a la casa después del trabajo y se pone música, ay, qué lindo, yo no puedo hacer eso. Claro, antes sí, pues cuando yo era joven me ponía a cantar y la música, pero ahora no puedo. Entonces no me venga a decir a mí que no, que Dios todo lo sabe. Sí, Dios todo lo sabe, pero no necesito estas palabras. Necesitamos palabras de consuelo o a lo mejor no decir nada. ¿Y sabe lo que es mejor? Abrazo. Un abrazo. Estoy aquí contigo, nada más. No necesitamos juzgar. Por ejemplo, Alicia tiene una hija con síndrome Down y le vamos a decir a Alicia, Alicia, no te preocupes, si Dios sabe por qué. Es que Dios manda, como Dios, es algo muy común que sale en Facebook también y dice, no, si Dios le manda las peores guerras a los mejores soldados. Ay, Señor, yo no quiero ser soldado suyo, entonces, claro, pero eso es mentira. La vida es así. La vida está llena de problemas y tenemos que enfrentarlos. ¿Ya? Y también tenemos exclusión de algunas comunidades de fe. Algunas iglesias no aceptan personas con discapacidad. ¿Por qué? Algunos pastores, yo he encontrado algunos pastores que dicen, no, ay, no entre nadie, porque la Biblia dice que todos van a ser sanados. Eso me parece totalmente fuera de base bíblica, pero hay una exclusión. Entonces, con cuidado, lo que nosotros estamos haciendo también. Amén. Y pensando las verdades sobre la sanidad, que hay una esperanza. La sanidad tiene que ver más con el espíritu, paz en el corazón, paz en la mente, paz en el alma, que con el cuerpo físico. Es como yo le contaba a través de mi experiencia. Tenemos una integridad. La sanidad, la verdadera sanidad del alma y del espíritu del corazón nos hace íntegros, nos da paz, pero somos completos. Tenemos salvación, igual tenemos la salvación y tenemos una comunidad. La iglesia debe ser una comunidad sanadora, una comunidad que no excluye al que está sufriendo y mucho menos a los cuidadores. ¿Usted sabe cómo uno se cansa cuando está cuidando? Personas, por ejemplo, a mí me tocó cuidar a mis papás ya viejitos. Mi papá murió, pero mi mamá no, tiene 91 años, pero ella, gracias a Dios, todavía está cuerda. Pero también tuve que cuidar a una hermana que murió de cáncer. Y es
también es ser cuidador, uno cansa mucho. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como personas que estamos estudiando sobre la discapacidad? Tenemos que aprender a caminar junto con esas personas. Dice Johnny, yo no aprendí a caminar, pero aprendí a esperar. No he tenido la habilidad para correr, pero Dios me dio descanso. Esa es la paz del Espíritu. Esa es la paz cuando la Biblia dice, yo te daré ríos de agua viva. Es la sanidad del alma, es la sanidad del espíritu, para poder hacer todas aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí Elizabeth Salazar me dice, Dios tiene todo el poder para sanarnos, pero el mayor milagro que Él hace en nuestra vida es sanar nuestra alma. Muy bien, Elizabeth, querida. Un aplauso para Elizabeth. Y yo les voy a enseñar cómo aplauden los sordos. Así. Eso, muy bien, Ricardo, ya sabía. Ricardo ya sabía. Bien. Un aplauso porque ustedes están atentos. Muy bien, chiquillos, muy bien. Se pasaron, se pasaron. Esta clase es magnífica. Perfecto. Hasta aquí llegamos en esta clase número 2 sobre el sufrimiento. Chiquillos, ha sido un placer poder compartir con ustedes, poder compartir mi experiencia personal, pero también poder estar con ustedes. Así que me gustaría que ahora en el chat pongan, pongan pensamientos positivos, porque aquí está nuestra jefe Elisa. Entonces, para que pueda ver y leer lo que ustedes han aprendido, ¿ya? Lo que ustedes sienten en su corazón, lo que Dios les ha hablado en esta noche. ¿Ya? Perfecto. Voy a esperar el chat. ¿Listo? Marisol, voy a parar la grabación. Verónica, todo muy claro, muchas gracias. Gracias a ti, Vero.